Bienvenidos a la historia emocional de Rutas del Alma. ¿Qué harías si fueras abusada verbal y emocionalmente por tu familia política justo en tu propia casa? Una mujer es tratada cruelmente por su familia política, y especialmente por su suegra. Durante la cena, cuando todo parecía estar bien, su suegra de repente le arroja un plato a la cara, dejando a todos en la familia en silencio y horrorizados. Sin embargo, lo peor viene de su esposo, quien en lugar de defender a su esposa, le da la espalda y la humilla frente a todos. ¿Por qué un hombre le daría la espalda a la persona que ama? ¿Cómo puede ella enfrentar esta situación sin hacer nada malo? ¿Podrá aceptar esta crueldad o se levantará para luchar por sus derechos? Esta historia no se trata solo del respeto en la familia, sino también de una lección de valentía y autoestima. ¿Te atreverías a levantarte y luchar cuando el amor y la familia parecen no protegerte? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Laura y Javier siempre han soñado con tener casa propia desde que se casaron y hoy lo han conseguido. El pequeño apartamento, aunque algo estrecho, era increíblemente acogedor y se había convertido en un testimonio vivo de todos los esfuerzos y sacrificios que Laura y Javier habían experimentado durante todos sus años. Para ellos, no era simplemente un hogar, sino el resultado de grandes sueños, aspiraciones, noches de trabajo duro y mañanas difíciles. Cada objeto en esta habitación contenía una parte de la vida que habían construido. Cada esquina llevaba la marca de los sacrificios que habían aceptado para conseguirlo. En el mundo agitado y caótico que había afuera, este apartamento era el único lugar al que podían llamar hogar, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin tener que preocuparse ni dudar. La primera noche en su nuevo apartamento, cuando todo todavía estaba desordenado con cajas de cartón sin abrir, cuando los objetos aún no podían ser colocados en su lugar, Laura y Javier se sentaron en el suelo de madera, en medio del espacio vacío pero lleno de emociones. Ninguno de los dos dijo nada, solo miraron por la ventana, donde las luces de la ciudad de Monterrey se reflejaban a través del cristal, parpadeando y ondulando como estrellas que intentaban iluminar el camino por delante. La noche era oscura, pero había una sensación cálida y pacífica que los envolvía. «No puedo creer que lo hayamos logrado», susurró Laura. Sus ojos no se apartaban de las luces de afuera, pero su corazón parecía latir al mismo ritmo que el amor que sentía por Javier. Sus palabras no eran solo alegría, sino también un reconocimiento de cuánto habían pasado. Juntos habían superado muchas pruebas y ahora podían estar orgullosos de lo que habían logrado. Una sonrisa cansada pero llena de felicidad se dibujó en su rostro. Javier, mirándola con cariño y orgullo, levantó su copa de vino. «Por nosotros», dijo, su voz firme, llena de alegría. «Por nosotros», repitió Laura, temblorosa. Un sorbo dulce y rico, como su propio amor. Lento, paso a paso, pero siempre feliz. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Solo ellos compartiendo un gran sueño, un futuro prometedor que estaba por venir. En el corazón de Laura, todo era perfecto. Amaba a Javier con todo su corazón, sin dudarlo, sin dudarlo. Lo miraba como si viera al único compañero de vida con el que caminaría por el resto de su vida. Creía que su amor sería la antorcha que iluminaría todas las dificultades que se avecinaban. Pero lo que no sabía era que esta casa, aunque llevara su nombre, no les pertenecía por completo. 3 semanas después, lo que parecía perfecto comenzó a desmoronarse. Una noche como cualquier otra, mientras el sonido del agua del lavavajillas resonaba en la cocina, el teléfono de Javier sonó de repente. Laura no escuchó la conversación, pero vio que sus ojos comenzaban a tensarse. Una pizca de preocupación apareció gradualmente en su rostro familiar. Habló muy poco,
solo unas pocas frases cortas, descartando las palabras de la otra persona al otro lado de la línea, pero no pudo ocultar la urgencia en cada una de sus palabras. «Sí, mamá, no digas eso». «Por supuesto que sí, nos arreglaremos». «No llores, por favor». Su voz bajó, casi se convirtió en una súplica. Cuando terminó la llamada, suspiró. Dejó el teléfono sobre la mesa con una mirada perdida, como si estuviera enfrentando un desafío que no podía evitar. Laura, todavía secándose las manos, lo miró en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó, su tono suave, pero su corazón no pudo evitar sentir ansiedad. Javier respiró hondo y se peinó, un gesto inconsciente que mostraba su inquietud. No la miró directamente a los ojos, sino que respondió vacilante, como si cada palabra fuera una carga. «Mi madre no se encuentra bien. Dice que su salud está empeorando cada vez más y que ya no puede vivir sola». Sus palabras fueron un shock para Laura. Sintió una frialdad, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esas palabras no eran lo que esperaba, pero no eran del todo inesperadas. Siempre supo que la relación entre ella y Isabel, la madre de Javier, no era fácil. Era una mujer que siempre mantenía la distancia, que siempre ponía un muro, una suegra que nunca la aceptó realmente, que nunca la hizo sentir como parte de la familia. Así que, ¿eso significa qué?, preguntó Laura, aunque en su corazón ya sabía la respuesta, pero necesitaba una explicación. Una explicación que nunca quiso escuchar, pero que era inevitable. Javier no miró a Laura a los ojos cuando respondió, como si ya hubiera decidido todo y ella solo pudiera aceptarlo. «Mamá vendrá a vivir con nosotros». La frase no era una propuesta, sino una declaración inalterable. No hubo consulta, ni una pizca de vacilación en su voz. Ella sintió que la dejaban de lado, que no le pedían su opinión, que no tenía derecho a decidir en la propia casa que habían construido. «Javier». Laura intentó hablar, pero algo se atascó en su garganta, impidiéndole terminar la frase. Él no respondió, solo miró sus manos, las manos ásperas de los meses de arduo trabajo. «Acabamos de mudarnos. Esta es nuestra casa». Intentó decir cada palabra con todas sus fuerzas, pero sonaban como una súplica, no como un argumento lógico. Javier permaneció en silencio, sus ojos esquivando los de ella. «Y también la de mi madre», continuó. Su voz ya no tenía ni un rastro de dulzura. «Ella no tiene a nadie más. No la dejaremos vagar por las calles». Un sentimiento de culpa repentino se apoderó de Laura, fuerte y frío como una losa de piedra. Quería protestar, pero ¿cómo podía? Si se negaba, sería la esposa cruel, egoísta, incapaz de hacer nada bien. Pero ¿cómo podía aceptar esta decisión tan fácilmente? A ella y a Javier les había costado tanto conseguir esta casa. ¿Cómo podían dejar que una persona con la que no tenía ningún afecto invadiera su espacio? «No sé si es lo mejor», susurró Laura, tratando de mantener la compostura. «Tal vez deberíamos considerar otras opciones, como un asilo, un lugar donde puedan cuidarla mejor». Javier no se contuvo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo añicos el vaso en el silencio. «No voy a abandonar a mi madre. Laura, es mi madre. Ella vendrá y punto». Sus palabras fueron como un golpe mortal. Laura sintió que estas palabras no solo se rompían en el aire, sino que también le rompían el corazón. Sabía, en lo más profundo de su ser, que no tenía derecho a protestar. La decisión ya estaba tomada y no se podía cambiar. Apenas 2 días después, Isabel, la madre de Javier, llegó. Llevaba un abrigo beige elegante, luciendo elegante y altiva, como si estuviera a punto de entrar en un castillo y no en un pequeño apartamento en un edificio antiguo. No se molestó en tocar su maleta, dejando que Laura cargara con todo. Y tan pronto como salió del taxi, no pudo contener su impaciencia.
Este edificio se ve muy feo, dijo Isabel, sin mirar a su alrededor. Pensé que su apartamento sería más grande. Laura trató de reprimir su ira. Se mordió los labios con fuerza, sonriendo, aunque en realidad solo quería gritar. «Bienvenida, Isabel», dijo, su voz suave pero un poco tensa. Ella no respondió. Simplemente la ignoró como si fuera aire. Al entrar en la casa, Isabel inmediatamente comenzó a evaluar todo. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño como si estuviera entrando en un lugar que no podía ser peor. ¿Y esto es lo que han logrado después de años de esfuerzo?, dijo Isabel, su voz llena de decepción. «Oh, hijo, pensé que podrías hacer algo mejor». Javier sonrió débilmente, tratando de calmar el ambiente. «Es lo que hay, mamá. No es un palacio, pero es cómodo». Isabel resopló, disgustada. «No sé qué tan cómodo puede ser cuando ambos están trabajando y yo estoy sola todo el día». Estas palabras fueron como un cuchillo que apuñaló la última paciencia de Laura. Se giró hacia Javier. Su rostro ya no mostraba paciencia. «¿Qué quieres decir?», trató de controlar la ira que estaba aumentando. «Bueno, puedes salir a caminar, o ver televisión, o leer un libro», dijo Laura, su voz suave pero un poco cansada. Pero Isabel no respondió. Se llevó la mano a la frente, suspirando exageradamente. «Ay, mi edad. Después de todo lo que he tenido que soportar, ¿crees que puedo vivir como una persona normal? No, hija, no entiendes. Javier, dile a tu madre que no la dejarás sola». Javier miró a Laura. La culpa era evidente en sus ojos. «Podemos turnarnos», dijo. Su voz se apagó, como una súplica. Laura se sintió sofocada. Ya no podía lidiar con este punto muerto, la imposibilidad de cambiar, la falta de elección. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y tragarse esta injusticia. «Dale algo de tiempo», dijo Javier mirando a su madre sin dudarlo, como si nada pasara. «Laura se acostumbrará». ¿Acostumbrarse? Laura sintió que la frialdad la invadía, una sensación que nunca antes había experimentado, como una piedra pesada sobre su pecho, haciendo que el aire de la habitación se volviera sofocante. ¿Acostumbrarse a qué? De repente se dio cuenta de que algo oscuro y sombrío se cernía lentamente sobre ella, como una ola furiosa y silenciosa, que la hundiría poco a poco. Y Javier, su marido, no haría nada para evitarlo. Sintió miedo. Miedo. Y no podía decir una palabra. Los primeros días con Isabel en este apartamento no fueron nada agradables. A cada minuto que pasaba, Laura sentía la presencia de esa mujer como una carga. Los primeros meses, el apartamento se convirtió en un infierno. La sombra de Isabel se apoderó de todo el espacio, y la relación entre Laura y Javier se tensó gradualmente, como si todo estuviera bajo la supervisión y el juicio de ella. Por mucho que Laura lo intentara, parecía que sus esfuerzos nunca eran suficientes. Isabel siempre encontraba fallas, siempre criticaba las cosas más insignificantes. Una noche, cuando acababan de servir la cena, Isabel miró el plato de carne de Laura con desprecio. «¿Estás segura de que esto es carne de verdad?», preguntó, apartando el plato con cara de disgusto. «Parece suela de zapato». Laura cerró los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma, pero la ira estalló en su interior, dejando todas las palabras atascadas en su garganta. «Si no te gusta, puedes hacer otra cosa», respondió, cada palabra pronunciada con pesadez, pero sin poder contener la insatisfacción que se apoderaba de ella. Isabel suspiró, prolongadamente y con dramatismo, como si le acabara de ocurrir una terrible injusticia. Se llevó una mano al pecho y miró a Javier. «Javier, ¿oíste eso? Tu madre está siendo reprendida en su propia casa». Laura apretó el tenedor en su mano. Sintió como si todo diera vueltas. «Este es mi apartamento.
pensó, pero ya no lo era. El silencio de Javier, su mirada esquiva, lo decían todo. Javier no dijo nada, y su silencio fue como una puñalada fría en su corazón. Isabel sonrió fríamente, sin rastro de simpatía. ¿Gracias a quién, cariño?, respondió, con voz dulce pero mirando a Javier con insinuación. Javier es el que más trabaja, ¿verdad? Si quisiera, podría pagar este lugar sin ninguna ayuda. Javier guardó silencio. Sus ojos no miraron a Laura, sino que se fijaron en la mesa. Su silencio fue como un cuchillo que le cortaba el corazón, y fue un silencio más pesado que cualquier insulto de Isabel. Laura sintió como si un fuego ardiera en su interior. Por supuesto que ambos trabajaban, pero según su madre, solo el esfuerzo de Javier era realmente valioso. Isabel se echó a reír, una risa que resonó como si acabara de oír un chiste. «Oh, hija, no te lo tomes tan a pecho, no eres más que su esposa». Javier se encogió de hombros con indiferencia. Siguió comiendo sin importarle lo que ocurría a su alrededor. «No seas dramática, Laura. Mi madre no quiso decir nada malo». Laura sintió un nudo en la garganta. No podía tragar más comida. Javier, su marido, el que una vez fue su compañero, la persona que siempre la había acompañado en la vida, ahora la miraba como a una persona superflua, alguien inferior solo por el título de su esposa. Ya no era una compañera, solo era una esposa, y a los ojos de Javier, ser esposa significaba que había perdido el respeto. Poco a poco, Isabel empezó a apoderarse del apartamento con suavidad y sin que nadie se diera cuenta. Primero, guardó en silencio todas las fotos de Laura y Javier del salón sin pedir permiso. Luego vino el cambio en la disposición de los muebles. Ella asumió que todo tenía que ser a su manera, que esta no era una familia decente si las cosas no eran como ella quería. Un día, cuando Laura regresó a casa, abrió la puerta y vio su ropa cuidadosamente doblada en cajas. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo que se le encogía el corazón. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Isabel estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada, mirándola con una mirada fría, sin siquiera levantarse. «Orden», dijo Isabel con voz decidida. «Tu ropa ocupa demasiado espacio en el armario de Javier. Este también es mi armario, y también el de mi hijo. Necesita espacio para guardar sus cosas». Laura sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Sabes qué? No me importa lo que pienses. Voy a dejar mis cosas donde pertenecen», dijo con voz firme, pero por dentro estaba confusa, a punto de estallar en una rabia sofocante. Se acercó a las cajas, pero antes de que pudiera tocarlas, Javier la agarró de la mano, apartándola. «Laura, no armes jaleo», dijo con voz fría y sin rastro de preocupación. Ella se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos mirándolo. «¿Me estás diciendo que tengo que aceptar esto?». Javier apartó la mirada, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Mi madre no quiso decir nada malo». Laura sintió un nudo en el pecho y apartó la mano del agarre de Javier. «Esta es nuestra casa, no la de tu madre». Abrió la boca para seguir hablando, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Isabel la miró con satisfacción, y en ese mismo instante, Laura comprendió la dolorosa verdad. Javier ya no estaba de su lado, nunca lo había estado, ni una sola vez, ni Isabel había creado hábilmente grietas irreparables en su relación. Cada vez que Laura volvía a casa después de un duro día de trabajo, la encontraba sentada en el sofá, con lágrimas en los ojos, mientras Javier se sentaba a su lado como un niño bueno. «¿Qué pasa?», preguntó Laura, preocupada e incapaz de ocultar su confusión. Isabel se secó las lágrimas con un pañuelo, luego suspiró y dijo como si estuviera soportando un gran dolor: «No es nada, hija. No quiero molestarte». Javier se giró hacia Laura con los ojos llenos de reproche. «¿Por qué tratas así a mi madre?».
Laura se quedó atónita, sin entender lo que pasaba. ¿Qué había hecho su madre? Pero a veces, Isabel decía cosas hirientes, y luego inmediatamente volvía a hacerse la víctima, distorsionando todo. Javier, cariño, tu esposa me da miedo con su mirada. ¿Cómo te mira, madre?, preguntó Javier con voz preocupada. Como si quisiera matarme. Javier se tensó, con la mirada llena de confusión. Y al final del día, hiciera lo que hiciera, Laura seguía siendo la mala de la historia. Laura no podía soportarlo más. Esa noche, cuando Javier se estaba quitando la camisa, ella finalmente estalló. «Tienes que poner límites». Javier la miró con el rostro tenso. «¿Qué? No puedes dejar que tu madre haga todo así. Está arruinando nuestras vidas, y tú no haces nada». Javier no dijo nada, sus ojos estaban llenos de desprecio. «¿Sabes qué, Laura? Tú siempre haces un drama de todo. Mi madre es solo una anciana que necesita ayuda. Espero que esta traducción sea de tu agrado. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar?» Laura sintió que las lágrimas de rabia corrían por su rostro. Tu madre no es una víctima. Es una manipuladora. Te está usando en mi contra. Javier se cruzó de brazos, con la mirada más fría que nunca. Quizás es que no eres lo suficientemente fuerte para ser una buena esposa. Su voz era dura como el acero, y esas palabras resonaron en el espacio reducido del apartamento. Silencio. Laura se quedó sin aliento. Las palabras de Javier fueron como una fuerte bofetada en la cara, dejándola sin poder respirar. Se quedó allí de pie, con los brazos caídos, el cuerpo como congelado. Él no hizo ningún intento de calmar la situación, ni una disculpa, ni un gesto de consuelo. Solo la miró, con ojos llenos de desprecio y extrañeza, como si ella fuera un objeto inútil, reemplazable en cualquier momento, y Laura entendió que nada volvería a ser como antes. Ya no era la misma mujer de antes. La luz en sus ojos se había apagado. Cada noche, Laura sentía los dolores extenderse desde la oscuridad hasta la oscuridad, incesantes, implacables. El apartamento que una vez fue su hogar, ahora se sentía como una prisión, donde cada rincón estaba invadido por la presencia de Isabel. Durante las largas noches, tenía que escuchar el televisor a todo volumen, los cajones abriéndose y cerrándose, como ruidos deliberados para llamar la atención, arruinando su sueño. Por mucho que intentara cerrar los ojos, por mucho que se diera la vuelta para dormir, nada permanecía en silencio. Ella siempre encontraba la manera de arruinar el único momento de paz que podía encontrar en esas noches oscuras. Y Javier, él seguía durmiendo profundamente, insensible a todo lo que sucedía a su alrededor. No se daba cuenta de su cansancio, de su impotencia, y cada vez que ella se quejaba, sus palabras eran como cuchillos afilados que le atravesaban el corazón. «Laura, no seas exagerada, mi madre no lo hace a propósito. No lo hace a propósito». Esa frase era como un cuchillo en su corazón. Era la verdad. Hiciera lo que hiciera Isabel, ella no podía cambiarlo. Todos sus esfuerzos eran inútiles. Cada día que pasaba, Laura tenía que cargar con todo: las responsabilidades, las cargas, los silencios sin sentido de Javier. Cada vez que intentaba convencerlo, él simplemente la contradecía, ignorando sus esfuerzos. Isabel, por su parte, seguía poniendo excusas sin dudarlo, negándose a hacer nada, solo diciendo que estaba débil o cansada. Ya no podía soportar esas justificaciones. Esas palabras se habían convertido en una parte indispensable de su vida, como si ella fuera siempre la que necesitaba ser cuidada, cuando en realidad Laura sabía que todo era una mentira. Cuando Javier no estaba en casa, Isabel seguía caminando normalmente, todavía podía prepararse la comida sola, hablar por teléfono con sus amigas animadamente y llena de energía. Pero cada vez que Javier volvía a casa,
ella cambiaba inmediatamente, pasando de ser una mujer llena de vida a una víctima que necesitaba ser rescatada. «Ay, hijo, hoy estoy tan cansada», se lamentaba, con un tono dramático, como si fuera una actriz profesional. Javier corría rápidamente, la ayudaba a sentarse, la atendía como si estuviera muriendo. Y Isabel la miraba con una mirada de satisfacción. Era obvio que quería demostrar su poder, que ella era la importante en esta casa, no Laura. Y Laura solo sabía guardar silencio, solo sabía contener las malas emociones detrás de cada mirada, de cada gesto de ella. Y si ella hablaba, si se resistía, Javier solo reaccionaba diciendo: «No te inventes cosas, Laura». «No me invento nada, ella te está manipulando». «Basta ya. No me obligues a elegir entre mi madre y tú, porque sabes bien a quién voy a elegir. Silencio». Y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo dentro de ella se había roto. Era demasiado tarde. Él lo había dicho en voz alta. Javier nunca la elegiría a ella. Nunca lo había hecho y nunca lo haría. Cuando Laura sintió por primera vez la humillación delante de los amigos de Javier, entendió que lo había perdido todo. Javier había invitado a algunos amigos a cenar en casa, y aunque no quería, ella todavía trató de hacer todo perfecto, con la esperanza de que si todo salía bien, al menos podría salvar algo de esta relación. Pasó toda la tarde cocinando, preparando la mesa, arreglando todo cuidadosamente, asegurándose de que la cena fuera bien. Quería demostrar que todavía merecía respeto en este matrimonio, pero Isabel, ella nunca le daría esa oportunidad. Cuando llegaron los invitados, el ambiente empezó a ser agradable, pero cuando Isabel probó la comida, todo cambió de inmediato. Ella frunció el ceño y luego dejó caer bruscamente los cubiertos, creando un sonido como un trueno en el espacio tranquilo. «Ay, hijo, ¿de verdad comes esto todos los días?». Toda la mesa se quedó en silencio. Laura sintió que la sangre le hervía. No pudo mantener la calma por más tiempo. ¿Perdón?, preguntó de nuevo, con una voz que no podía contener la ira. Isabel se burló, diciendo con indiferencia: «No, hija, no te ofendas. Solo digo que este plato está demasiado soso». Las risas nerviosas de los amigos de Javier resonaron, como si no supieran qué hacer: reír o guardar silencio. Laura apretó los puños bajo la mesa, tratando de no mostrar su ira, pero todo había ido demasiado lejos. Solo podía guardar silencio, mirando la mirada fría de Isabel y sintiendo cada palabra de ella como puñaladas en el corazón. «He pasado toda la tarde cocinando». «Pues qué pérdida de tiempo, hija. Deberías haber pedido comida para llevar, y nos habríamos evitado este problema». La vergüenza, la humillación la invadieron. Sus amigos se sintieron incómodos, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Javier, en lugar de defenderla, solo bajó la cabeza, se tapó la cara con las manos, como si se sintiera avergonzado. Y en ese momento, Laura tuvo esperanza de que al menos él levantara la voz para defenderla. Pero no. Sus palabras empeoraron aún más la situación. «Mi madre solo dice la verdad, Laura. No te lo tomes tan a pecho». Esa frase de Javier fue como un fuerte golpe en su corazón. Silencio. Laura sintió que su alma se desgarraba en pedazos. No podía respirar. «¿Qué has dicho?», susurró, sin poder creer lo que acababa de oír. Javier suspiró, como si estuviera demasiado cansado, sin querer discutir más. «No seas tan dramática. Ya sabes cómo es mi madre». Su voz no tenía nada de protección hacia ella, solo cansancio por querer dejarlo pasar. Isabel cruzó los brazos. Una sonrisa victoriosa floreció en sus labios. «No me mires así, Laura. Solo quiero que mi hijo esté bien alimentado».
Esa frase fue como un golpe en la cabeza, y Laura sintió que la vista se le nublaba. Javier no había levantado la voz para protegerla, no había movido un dedo para detener a su madre. No dijo nada, no hizo nada más que guardar silencio, dejándola sola frente a la humillación. Espero que esta traducción sea de tu agrado. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? La sensación de ahogo la obligó a reprimir sus emociones. Si dejaba que Isabel la viera llorar, ella ganaría. Si se levantaba de la mesa y se iba, ella ganaría. Si explotaba y gritaba, ella ganaría. Así que respiró hondo, se mantuvo lo más calmada posible y miró directamente a Javier. «Eres un maldito cobarde». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Javier parpadeó sorprendido, retrocedió un paso, sin comprender. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz temblaba de ira. Laura se levantó, decidida a no dejarse acorralar más. «Ya he tenido suficiente. He tenido suficiente de esto, suficiente de tu madre, suficiente de ti». Isabel soltó una risa burlona, su voz llena de malicia. «¡Oh, qué alboroto! Solo dije que no sabías cocinar». Se reía como si toda la situación fuera un juego, pero Laura no pudo soportarlo más. Mantuvo la mirada fija en Isabel, decidida a no dejarla ganar esta batalla. «Y yo te digo que eres una víbora manipuladora». Isabel dejó de reír de repente, su rostro se ensombreció. Javier se levantó de un salto, su cara roja de furia. «Laura, basta». Su voz era tensa, como si estuviera a punto de explotar. «No, tú eres el que tiene que parar, Javier. No voy a soportar esto más». Pronunció cada palabra con dificultad, sintiendo como si estuviera al borde de un final inevitable. Isabel se llevó una mano al pecho, fingiendo indignación. Sus ojos brillaban con la luz de la victoria. «Oh, qué temperamento. ¿Ahora entiendes por qué esta mujer no es buena para ti, hijo?» Javier se giró hacia Laura. Sus ojos la miraban con tanta ira que podrían quemarla. «Pide perdón a mi madre». Laura sintió la sangre hervir en sus venas, como si un fuego estuviera ardiendo en su pecho. ¿Yo le pida perdón? No podía creer lo que acababa de oír. Sí. Sus amigos observaban la escena con horror, sin atreverse a decir nada, solo guardando silencio, sintiéndose incómodos. Laura miró a Javier con absoluto desprecio, sin rastro de amor en sus ojos. De ninguna manera. Javier se acercó, su rostro enrojecido por la ira. «Si no te disculpas, puedes irte de esta casa». Sus palabras la golpearon como un puñetazo, haciéndola sentir como si el mundo se derrumbara. Javier la estaba echando. Por primera vez, vio claramente la verdad que había estado tratando de negar. Javier no la amaba. Javier nunca la había amado lo suficiente. Solo la toleraba. Y Isabel había ganado. Un sentimiento de vacío la invadió. Toda la habitación quedó en silencio. El ambiente en la mesa se volvió espeso, tan tenso que era casi insoportable. Los amigos de Javier permanecieron en silencio. Sus ojos no podían ocultar su incomodidad. No se atrevían a intervenir en esa batalla. Isabel, con los ojos chispeando de rabia, miraba fijamente a Laura como si estuviera a punto de estallar en cólera. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», dijo con voz suave, pero la maldad en ella hacía que el aire se volviera irrespirable. Laura se cruzó de brazos con los ojos afilados y desafiantes. «Porque me has tratado como basura desde que pusiste un pie en esta casa». Isabel jadeó como si Laura le hubiera escupido en la cara. «Javier, ¿vas a permitir que me hable así?». Se giró hacia Javier, esperando protección. Javier apretó los puños y golpeó la mesa con fuerza. «Pídele perdón a mi madre», dijo con voz temblorosa de rabia, como si la frustración hubiera llegado al límite. Laura se echó a reír, pero era una risa amarga, sin rastro de alivio. «No lo haré.
afirmó con voz segura. Javier se inclinó sobre la mesa, con el rostro enrojecido por la ira. Pídele perdón a mi madre. Laura se mantuvo firme, inamovible. No, nunca. No podía permitirse ceder ante esa manipulación. Javier se giró hacia sus amigos, con una profunda vergüenza reflejada en el rostro. Lo siento mucho. Laura está estresada. Isabel cambió de táctica, esbozando una sonrisa triunfal como si todo estuviera en sus manos. No es culpa suya, hijo. No todas las mujeres tienen la paciencia y la educación para ser buenas esposas. Laura sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Educación? ¿Paciencia? Se rió amargamente, incapaz de soportar esa humillación. Lo que quieres es que me calle y te sirva como una criada. Isabel hizo un gesto de asco, como queriendo negar cada palabra de Laura. ¿Criada? Ay, hija, no exageres. Nunca nadie te ha tratado así. Laura sintió que el corazón se le detenía. Perdón, no quiero ser grosera, pero esta casa siempre está sucia y no me tenéis en cuenta para nada. Ya no pudo contener la rabia, soltando esas palabras como una declaración de guerra. Javier se tapó la cara con las manos, abatido, con los ojos llenos de decepción. ¡Mamá, para allá! Laura miró a su suegra con rabia, incapaz de soportarlo más. Isabel soltó una risa maliciosa, una risa como una burla. No es mi culpa si eres una holgazana. Javier se tapó la cara con las manos, abatido, con los ojos llenos de decepción. Mamá, para allá. Laura sintió una rabia extrema hervir en su interior. Quería lanzarle el vaso a la cara, pero sabía que si lo hacía, Javier la haría quedar como una loca. Vete al infierno, Isabel, rugió, sin fuerzas para contenerse. Los amigos de Javier abrieron la boca, sin dar crédito a lo que estaban presenciando. Javier se levantó de golpe, su rostro transformado por una ira incontenible. «Laura, basta ya». «No, el que tiene que parar eres tú», gritó Laura, perdiendo la paciencia. «Estoy harta de esto, harta de ella, harta de ti». Se mostró decidida, sin importarle lo que pasara después. Isabel se tapó la cara con ambas manos, fingiendo horror, como si la pesadilla acabara de empezar. «Javier, por favor, haz algo, haz que pare ahora mismo». Su voz resonó, suave pero dramática, como si la mera presencia de Laura la hubiera sumido en una tragedia irreparable. Javier se giró hacia Laura, su mirada como una piedra fría, oscura, sin rastro de compasión. «Has cruzado la línea», dijo con voz grave y autoritaria, como si todo se hubiera roto y ahora solo quedara una rabia indomable. Laura curvó los labios en una mueca, burlándose con sarcasmo. «¿Yo? ¿Yo?» «Sí, yo, una que ya no sabe qué hacer contigo». Era un desafío, una rabia que brotaba de lo más profundo de su ser, pero también un golpe mortal. Javier la miró como si fuera una carga, un problema al que no quería enfrentarse. Y Laura entendió que eso era lo único que él podía hacer. Ella era la culpable. «¿Y qué vas a hacer, Javier? ¿Vas a echarme de mi propia casa?» No podía parar de hablar, como si cada palabra que pronunciaba fuera una cuchillada en el corazón. Isabel, de pie a su lado como un espectro implacable, sonrió con satisfacción. «No es mala idea», dijo, con los ojos brillantes, como si hubiera conseguido una gran victoria. Y ese fue el momento en que Laura entendió que todo había terminado. Laura la fulminó con la mirada, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Isabel dejó de sonreír, sustituyéndola por una mirada afilada como una navaja, y agarró su plato con una mano, preparándose para la réplica. «Eres una malagradecida, una mala mujer y una...» Se detuvo. Su voz se volvió helada, amenazante. «¡Crash!». De repente, el plato salió volando hacia Laura, estrellándose contra la pared a pocos centímetros de su cara.
El sonido seco de la rotura fue como un golpe en su mente. Los invitados gritaron, presas del pánico, y Laura se quedó inmóvil, paralizada, con los oídos zumbando. No podía creer lo que estaba viendo. Isabel, con los ojos enloquecidos, acababa de lanzarle un plato. Quería hacerle daño. Y todos los que estaban sentados alrededor de la mesa miraban fijamente, sin dar crédito a lo que acababan de presenciar. Javier se levantó de golpe, su cuerpo como un muro infranqueable. Por un segundo, Laura pensó que por fin la defendería. Pero no lo hizo. La miró con rabia, no con preocupación por ella, sino con decepción, como si ella fuera la culpable de todo. «Laura, mira lo que has provocado». La voz de Javier resonó, fría y sin rastro de compasión. Ella se atragantó, con la garganta cerrada. «¿Qué? ¿No puedes controlarte ni por un segundo? ¿Tenías que montar este escándalo delante de tus amigos?» Laura abrió la boca, sin dar crédito a sus oídos. Isabel acababa de intentar hacerle daño, y ahora Javier la culpaba a ella. «¿Me estás culpando a mí?», susurró, con voz temblorosa, sintiendo el dolor extenderse por todo su cuerpo. Javier se cruzó de brazos, su actitud rígida como una estatua. «Si no hubieras empezado a gritarle a mi madre, esto no habría pasado». Laura sintió que el estómago se le hundía, como si un abismo sin fondo se abriera bajo sus pies. No podía ser. Javier no podía culparla de todo. No podía ser así. Pero lo había hecho. Isabel rompió a llorar, pero era un llanto fingido, como si estuviera actuando para una obra de teatro sin público. «Ay, hijo, no quiero arruinar tu matrimonio, pero no sé cómo voy a poder seguir viviendo aquí», sollozó, con voz lánguida pero llena de falsedad. «Espero que esta traducción sea de tu agrado. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar?» Javier respiró hondo, con los ojos llenos de decepción, como si el mundo entero se estuviera derrumbando. «No lo sé, mamá. Quizás la que sobra aquí no eres tú». Y esas fueron las últimas palabras que Laura escuchó. De repente, todo lo que ella creía saber sobre el amor, sobre la familia, se hizo añicos en un breve instante. Javier había elegido bando. Todo el apartamento se convirtió en un abismo insalvable. Los amigos de Javier se levantaron rápidamente, murmurando excusas y marchándose en pánico. Laura ya no los vio. Ya no los reconocía. Ya no se reconocía a sí misma en esa atmósfera sofocante. Solo quedaron Javier y Isabel, los dos juntos, como un equipo, un frente inquebrantable. Ella era la extraña en su propia casa, la intrusa en el matrimonio que una vez creyó suyo. Y en ese momento, Laura supo que ya no tenía nada que hacer allí. Su cuerpo se entumeció. Todos los sonidos a su alrededor parecieron apagarse. Las voces de Javier y Isabel seguían flotando en el aire, pero ella ya no las oía. Algo dentro de ella se había roto por completo. Javier no la había defendido. Javier nunca la defendería. Él había elegido su lado. Ella lo había perdido por completo. Ella ya no tenía un lugar en su propia casa. La rabia que la había consumido minutos antes se transformó en algo más frío, más afilado. Una clara comprensión la invadió, como un cuchillo que corta a través de la espesa niebla de emociones caóticas. Javier seguía discutiendo con ella, pero su voz sonaba distante, como un ruido de fondo sin importancia. Las palabras, las acusaciones, todo carecía de sentido. Ahora, Laura solo podía pensar en una cosa. «Me voy. Voy a salir de aquí». La idea la golpeó con tanta fuerza que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sin dudarlo, se levantó de la silla de golpe, haciendo que la silla crujiera contra el suelo de madera. Javier la miró con desprecio,
una sonrisa burlona cruzando sus labios. «Ah, claro. Ahora vas a hacer tu numerito dramático». Laura lo ignoró por completo. Isabel también habló, su voz baja pero llena de sarcasmo. Tan débil como pensé. Ella también la ignoró. No había razón para gastar energía en estas dos personas. Laura se dio la vuelta y caminó con pasos firmes hacia el dormitorio. Javier frunció el ceño, sus ojos mostrando sorpresa por un momento. «¿A dónde crees que vas?». Laura no respondió. Abrió el armario y sacó una maleta. Sus manos no temblaban, no dudaban. Este era el momento de la liberación. «Laura, te estoy hablando». La voz de Javier era más aguda, pero aún llevaba desdén. Ella seguía sin responder. Javier entró furioso en la habitación, cerrando la puerta de golpe tras él. «¿Qué estás haciendo?». Laura comenzó a meter su ropa en la maleta sin siquiera mirarlo. Ya no necesitaba explicar nada. Javier la agarró del brazo con fuerza. «No te atrevas». Pero Laura no se detuvo. Nunca se detendría. «Dije que no te atrevas, Laura». Ella se soltó de su agarre con un tirón. Sus ojos brillaban con frialdad, determinación. «Suéltame, Javier. ¿Vas a irte solo porque mi madre te dijo algunas verdades?». Laura soltó una risa amarga. Una risa sin alegría, solo llena de profundo desprecio. «¿Verdades? Tu madre me ha tratado como basura desde el día en que entró en esta casa, y tú la has dejado hacer lo que quiera». Javier apretó la mandíbula, sus ojos brillando con ira. «Porque nunca supiste cómo tratarla». Laura lo miró. Su mirada ya no dolía. Era fría, distante. «No me jodas, Javier. Nunca quisiste que me llevara bien con ella. Siempre quisiste que me callara y que lo soportara todo, como tú lo haces». Javier se quedó sin palabras por un segundo. Luego, como si encontrara un contraataque, sonrió con sorna, burlándose. «¿Y qué vas a hacer ahora, Laura? ¿Vas a correr a llorar con tu madre? ¿O con una de tus amiguitas feministas para que te digan que eres una mujer independiente?». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura, pero no por miedo, sino por absoluto desprecio. «Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Cerró la maleta de golpe, el sonido resonando en el espacio como una campana de muerte. «Voy a irme de aquí». Javier se cruzó de brazos, manteniendo la sonrisa burlona en su rostro. «No lo vas a hacer». Laura cerró la cremallera de la maleta. El clic del cierre fue como el sonido de cortar el último hilo entre ellos. «¡Mira esto!». Se giró para irse, pero Javier se paró justo frente a la puerta, bloqueando su camino. «No, no te vas». Laura levantó la barbilla, sus ojos brillando con desafío. «Javier, muévete». «No, esta es mi casa». «También es mi casa». Javier resopló con desprecio. «Por favor, Laura. Ambos sabemos que sin mí no podrías pagar este lugar». Por un segundo, el corazón de Laura pareció detenerse. Pero no por tristeza, no por miedo, sino por la absoluta certeza de que Javier estaba equivocado. Javier pensaba que ella no podía vivir sin él. Ella lo miró directamente a los ojos y en ese momento, Laura se dio cuenta de algo. Era él quien no podía vivir sin ella. Y ahora eso era exactamente lo que ella quería demostrar. Respiró hondo, mirando a Javier fijamente con una mirada afilada como un cuchillo. «Muévete». Javier se cruzó de brazos, permaneciendo firme, aún con su actitud condescendiente, como si creyera que con solo mantener su postura ella retrocedería. «No». Laura no dudó, dio un paso adelante. Lo miró directamente a los ojos, la mirada tan intensa que Javier retrocedió inconscientemente. Era la primera vez que la veía así, sin miedo, sin dudar. Ya no la mujer a la que él pensaba que podía controlar. Isabel apareció en la puerta, cruzando los brazos, sus ojos fríos pero manteniendo una sonrisa burlona en sus labios. «Ay, hijo mío, déjala irse.
No es como si fuera a llegar muy lejos. Laura no se giró para mirarla, pero su voz resonó clara, dura como el acero. Voy a llegar más lejos de lo que tú jamás hayas llegado en tu miserable vida. La sonrisa de Isabel desapareció. Javier, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo, aún aferrándose a una última y tenue esperanza, miró a Laura, su voz fría pero con una inquietud subyacente que no podía ocultar. Si sales por esa puerta no vuelvas jamás. Laura se detuvo un segundo, no porque dudara, no porque tuviera miedo, sino porque acababa de darse cuenta de algo aterrador. Javier realmente creía que eso era una amenaza. Él pensaba que perderlo a él significaba perderlo todo. Pero lo que Laura sintió fue un absoluto alivio. Ella le dedicó una última mirada, no de burla, no de amargura, sino de liberación. Gracias. Javier frunció el ceño. ¿Por qué me das las gracias? Laura levantó la maleta, dándole la espalda, pero antes de irse, le dejó una última frase, la única despedida que se merecía. Porque acabas de hacerme el mayor favor de mi vida. Ella no miró hacia atrás. Cuando Laura bajó las escaleras, la puerta se cerró tras ella con un frío golpe. Pero no fue el final, sino el principio. El aire nocturno helado golpeó sus pulmones al salir. Por primera vez en años, se sintió realmente viva. No sabía a dónde ir, no tenía planes, no tenía seguridad. Pero por primera vez en su vida, no lo necesitaba, porque tenía algo más valioso que cualquier otra cosa. Libertad. Un nombre brilló en su mente. Raquel. Una de las pocas personas que nunca se tragó la falsa historia de amor en la que ella se había engañado a sí misma durante tanto tiempo. Sacó su teléfono, sus manos temblando por la adrenalina, y marcó el número de Raquel. El teléfono no había sonado 2 veces cuando el otro lado de la línea contestó. «¿Laura? ¿Qué pasa?» Apenas escuchó esa voz familiar, las lágrimas brotaron, incontrolables. Lágrimas de fatiga, de dolor reprimido durante tanto tiempo, de todos los años enterrados en silencio. La voz de Laura se quebró. «Raquel, me fui». Al otro lado de la línea hubo silencio. Una breve pausa, como si Raquel estuviera tratando de asegurarse de haber escuchado correctamente. ¿Te fuiste? Laura se secó la cara, respiró hondo temblorosamente. Dejé a Javier. Raquel no preguntó por qué, no necesitó una explicación. Ella solo dijo una cosa, lo único que Laura realmente necesitaba escuchar en ese momento. Dime dónde estás. Voy a buscarte de inmediato. Y por primera vez en años, Laura supo que ya no estaba sola. Apenas había cerrado Laura la puerta de casa de Raquel cuando empezó a sonar su teléfono. Javier se quedó mirando la pantalla con el estómago revuelto. ¿Vas a contestar?, preguntó Raquel, sentada frente a ella, echando un vistazo a la pantalla y arqueando una ceja. Laura frunció los labios. No lo sé. Raquel no le dio oportunidad de dudar. Le arrebató el teléfono y lo puso en altavoz antes de que Laura pudiera detenerla. ¿Laura? Desde el otro lado de la línea, resonó la voz de Javier, ronca, tensa. ¡Laura! Estaba furioso. No por preocupación, no por dolor, sino porque ella se había ido, porque por primera vez en años había hecho algo que él no podía controlar. ¿Dónde demonios estás? Laura cerró los ojos, respirando hondo. No había sorpresas. Este era el verdadero Javier. Sin palabras dulces, sin promesas vacías. Solo la rabia cruda de alguien acostumbrado a controlarlo todo y que no podía soportar que una de esas cosas, una mujer que él creía poseer, se le escapara de las manos. Abrió los ojos, su voz más fría que el aire nocturno que se colaba por la ventana. ¿Para qué quieres saberlo? Javier soltó una risotada,
una risa amarga, como si ella hubiera dicho algo estúpido. ¿Para qué crees, Laura? Para que vuelvas a casa y dejemos esta estupidez. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Estupidez? Sí, estupidez. Montaste un puto escándalo por una tontería y ahora te comportas como si fueras una maldita víctima. Raquel apretó los dientes. Puso una mano sobre el brazo de Laura, como un recordatorio silencioso. No dejes que te manipule. Pero Laura no necesitaba que se lo recordaran. No esta vez. Javier siguió hablando, sin saber que ya no tenía el control de esa conversación, que cada palabra que pronunciaba no hacía más que confirmar a Laura que había hecho bien en irse. No tienes a dónde ir, Laura. ¿No lo entiendes? No puedes vivir sin mí. Una puñalada, no porque ella le creyera, sino porque sabía que Javier realmente lo creía. Él pensaba que ella volvería suplicando, que se derrumbaría, que tendría que admitir que no podía arreglárselas sin él. Se equivocaba. Laura apretó el puño, sus uñas se clavaron en la palma de su mano, pero no sintió dolor. Lo único que sentía era la absoluta certeza de que no iba a permitir que él, ni nadie más, le dijera que no podía vivir sin ellos. Levantó la cabeza, mirando fijamente al teléfono como si estuviera frente a Javier en persona. Su voz no tembló en absoluto. Escúchame bien, Javier. No voy a volver jamás. Silencio. Un silencio especial, pesado y ensordecedor. Un tipo de silencio que nunca antes había escuchado a Javier provocar. Y finalmente, él habló. ¿Perdón? Jamás. Javier soltó una carcajada. Una risa confusa, incrédula. Laura, no digas estupideces. No son estupideces, es la verdad. Inmediatamente, su voz cambió. La rabia se desvaneció como si nunca hubiera existido, reemplazada por una voz dulce, suave, esa voz que antes ella había creído real. Mira, mi amor, sé que estás enfadada, pero esto es solo un mal momento. Vuelve a casa y hablamos como personas civilizadas. Hace un año, tal vez habría caído en esa trampa. Hace 6 meses, tal vez habría creído que Javier realmente se preocupaba por ella. Hace un mes, tal vez habría pensado que volver era la mejor opción. Pero no ahora. Ahora, lo veía todo con claridad. No tengo nada más que hablar contigo. Javier resopló. Estás cometiendo un error. Laura volvió a mirar a Raquel. Ella no dijo nada, pero su mirada contenía todo lo que Laura necesitaba. No necesitaba a Javier. Nunca lo había necesitado. No. El error fue haberme quedado tanto tiempo. Y colgó. Clic. Un momento de silencio invadió la habitación. Raquel la miró y asintió, como confirmando que había hecho lo correcto. ¿Vas a pelear por tu parte del apartamento? Esa pregunta golpeó una parte de la mente de Laura que ella había estado ignorando deliberadamente. Solo pensar en volver a ver a Javier le revolvía el estómago, pero no podía dejar que él ganara. El apartamento también era suyo, y no podía permitirse dejarlo en manos de Javier y de esa bruja de Isabel. Laura respiró hondo, lenta pero firmemente. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ardían con determinación. Sí, voy a luchar por lo que me pertenece. Raquel sonrió, cogiendo su teléfono. Tengo el abogado perfecto para esto. Y en ese instante, de pie en el pequeño apartamento de Raquel, Laura se dio cuenta de una verdad amarga pero también poderosa. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. Irse de Javier no era el final, sino el comienzo de una tormenta que nunca había imaginado. Porque Javier no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Y Isabel? Esa mujer malvada aún menos. Pero esta vez Laura no iba a huir. Esta vez iba a luchar. La primera noche lejos de esa casa, se sintió libre, absolutamente libre,
una sensación que ya no recordaba desde que había entrado en ese matrimonio. Pero también había un miedo persistente, como una sombra que nunca la abandonaba. Una vaga sensación de que esto era solo la calma antes de la tormenta. Conocía demasiado bien a Javier como para creer que iba a dejar que las cosas terminaran tan fácilmente. Y no se equivocó. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de la ventana, su teléfono empezó a sonar. La primera vez. Javier. No contestó. La segunda vez. También él. La tercera vez. Un mensaje. La cuarta vez. Un número desconocido. La quinta vez. Isabel. La madre de Javier no llamó. No necesitaba hacerlo. Solo envió un único mensaje, cuyas letras en la pantalla parecían arder. Eres una ingrata. No mereces a mi hijo. Tarde o temprano te darás cuenta de que nadie más te querrá. Espero que disfrutes de tu nueva vida de fracasada. Claro, aquí tienes la traducción al español. Laura respiró hondo, tratando de sofocar la furia que la recorría el pecho, y luego bloqueó los números de ambos. Pero Javier no se detuvo ahí. Encontró otra forma. Un nuevo mensaje apareció, esta vez desde un número desconocido. Pero ella no necesitaba mirar el remitente para saber quién era. Pensé que eras una persona decente, pero descubrirte con otro hombre y otro más, no pensé que fueras ese tipo de persona, Laura. ¡Qué decepción! Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Javier estaba difundiendo mentiras. ¿Y lo peor? La gente se lo estaba creyendo. Ella lo sabía porque justo después del mensaje de Javier, una avalancha de mensajes de amigos y colegas comenzó a inundar su teléfono. Algunos preguntaban con confusión, algunos expresaban decepción y algunos incluso la criticaban directamente. Laura, ¿de verdad engañaste a Javier? No pensé que fueras así. Laura se quedó mirando la pantalla, su corazón latía con fuerza, su estómago se revolvía con indignación y desesperación. Raquel se acercó, le arrebató el teléfono de la mano. No los leas. Él está destruyendo tu reputación. Raquel apretó los dientes. Por supuesto que lo está haciendo, es un maldito narcisista. Laura se cubrió la cara con ambas manos, tratando de controlar su respiración agitada. ¿Qué se supone que debo hacer? Raquel no dudó. Contraatacar. Laura bajó lentamente las manos. Contraatacar. Era algo que nunca pensó que podría hacer. Durante todos estos años, ella siempre había soportado, siempre había sido paciente, siempre había creído que si tan solo se esforzaba un poco más, todo mejoraría. Pero no. Había aprendido una lección importante. Un manipulador nunca se detiene mientras la víctima permanezca en silencio. Javier no solo quería humillarla, él quería destruirla. Quería que ella volviera a él arrastrándose. Pero lo que él no sabía era que Laura ya no era la mujer que soportaba todo en silencio. Ella tomó su teléfono. Sus dedos se deslizaron por la pantalla con determinación. Desbloqueó a Javier. Y luego le envió un solo mensaje. Nos vemos en la corte. No necesitaba decir nada más. 5 minutos después su teléfono sonó. Javier estaba llamando. Laura se quedó mirando la pantalla, sintiendo una extraña sensación recorrer su cuerpo. Algo frío pero lleno de poder. Ella no respondió. Solo vio la llamada entrante, dejándola sonar hasta que se cortó automáticamente. Luego sonrió, porque ahora quien tenía el control era ella. Al día siguiente, Laura estaba sentada en la oficina de un abogado. El hombre sentado frente a ella parecía serio, mayor, con gafas de montura metálica. Ella estaba sentada en la oficina y le contaba todo lo que le había sucedido. «Tienes derecho a la mitad del apartamento», dijo el abogado sin rodeos. «Y vamos a luchar por ello». Laura asintió, sin dudarlo.
No tenía miedo, ya no. Pero entonces el abogado levantó la vista, su mirada más seria. Javier no te lo va a poner fácil. Laura soltó una risa amarga. Lo sé. Y esa misma noche, Javier demostró que el abogado tenía razón. Ella estaba sentada en el sofá de Raquel, la luz dorada en el pequeño apartamento creando un ambiente cálido pero también lleno de sombras ocultas. En sus manos tenía el montón de papeles, los términos legales, la evidencia que el abogado le había pedido. Pero entonces, su teléfono sonó. Su nombre apareció en la pantalla. Javier. Ella suspiró con cansancio, pero esta vez contestó. ¿Qué quieres? No había ira, no había amenazas, no por ahora. En cambio, su voz sonaba cansada, derrotada, y eso mismo la puso más alerta que nunca. ¡Laura! Su voz se quebró, como si acabara de beber un vaso de whisky fuerte, o como si acabara de golpear la pared con el puño. No quiero pelear más. Laura no respondió. Sé que cometí errores, continuó, pero te amo, Laura. Un escalofrío recorrió su espalda. No, no me ama. Esas palabras resonaron en su cabeza incluso antes de que las pronunciara. No, no me amas. Javier suspiró, temblando, como si acabara de perder lo más valioso de su vida. Claro que sí. Han sido muchos años juntos. ¿De verdad vas a destruirlo todo por una pelea? Laura apretó los dientes. No fue una pelea, Javier. Fue toda una vida de abuso. Podía escuchar su respiración cambiar, una larga pausa que la hizo sentir como si el tiempo se hubiera congelado. Luego, en un breve segundo, su tono cambió. De la angustia volvió a la ira familiar. No te voy a dar ni un centavo. Laura sonrió. Nos vemos en la corte. Y colgó. Porque por primera vez, ella tenía la última palabra. Javier no podía creerlo. El mensaje de Laura seguía en la pantalla de su teléfono como una sentencia de muerte. Nos vemos en la corte. Esa mujer se atrevió a desafiarlo. Su mujer. La mujer que antes pedía permiso para hablar, que bajaba la cabeza cuando él levantaba la voz, que se disculpaba por cosas que ni siquiera había hecho. Ahora ella le declaraba la guerra. Al otro lado de la habitación, Isabel golpeó la mesa con furia. «Esa mujer solo quiere tu dinero». Su voz era chillona, llena de veneno. «Solo quiere quitarte lo que te pertenece». Javier cerró los ojos, tratando de calmarse, pero no podía, porque en el fondo sabía que Laura tenía razón. Ella tenía derecho a la mitad del apartamento, y si ella ganaba, él y Isabel tendrían que irse. Isabel se aferró a su brazo con desesperación. «No lo permitas, hijo, no dejes que esa mujer nos quite nuestro hogar». Javier la miró, en silencio, porque sabía que Isabel también tenía la culpa. Si ella no hubiera provocado todo con sus insultos, con su plato volando, con su veneno, Laura no habría llegado a este punto. Pero ya no había vuelta atrás, y Javier no estaba dispuesto a perder. Apretó los puños, luego los soltó. Una sonrisa fría apareció en sus labios. «Voy a arreglar esto», dijo, su tono aterradoramente tranquilo. «Voy a hacer que se arrepienta de haberme desafiado». Y así, la guerra comenzó. El primer movimiento de Javier fue repugnantemente sucio. Laura estaba sentada en la oficina del abogado cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes. Cientos de mensajes. Es una cazafortunas. Javier me lo ha contado todo. ¡Qué vergüenza! Las mujeres como tú solo sabéis robar el dinero a los hombres. Nadie te querrá después de esto. No necesitó abrirlos todos para saber el contenido. Javier no solo estaba intentando destruirla delante de sus amigos y compañeros de trabajo, quería destruirla ante el mundo entero. Laura respiró hondo. Sintió que una corriente subterránea crecía en su pecho. No era miedo,
no era desesperación, sino rabia. Dejó el teléfono sobre la mesa, mirando fijamente la pantalla como si pudiera quemarla con la mirada. Su abogado examinó los mensajes con rostro severo. «Javier está utilizando la difamación para presionarte», dijo. «Eso podría volverse en su contra en el juzgado». Laura se llevó la mano al pelo, alisando suavemente los mechones rebeldes. Exhausta, pero no derrotada. No había huido en la noche. No se había doblegado ante Javier esta vez. Y no iba a quedarse de brazos cruzados mientras él la destruía aún más. Esta batalla la iba a ganar ella. Laura endureció la mirada. «Vamos a luchar». Cuando Javier recibió la primera notificación legal, la rabia en su interior estalló como un volcán en erupción. Rasgó el sobre, sus ojos recorrieron rápidamente las líneas de texto y cuando comprendió su significado, rugió como una bestia acorralada. El papel en su mano se convirtió en un objeto inerte sin más valor que el de volverlo loco. Arrojó los documentos contra la pared, los papeles volaron por todas partes y cayeron al suelo como pequeños cuchillos clavándose en su mente. «¿Qué demonios es esto?». Su grito resonó por todo el apartamento. Isabel acudió corriendo, asustada. «¿Qué pasa, hijo?». Javier se giró hacia ella, respirando con dificultad, con los ojos inyectados en sangre por la rabia. «Quiere la mitad del piso». Isabel se detuvo en seco, su rostro palideció en un instante como si acabara de escuchar una sentencia de muerte. «Pero si el piso es tuyo, tú lo has pagado». Javier apretó los dientes. «No, mamá, lo compramos juntos». Esa verdad salió de su boca como una bala que atravesaba su propio orgullo. Isabel retrocedió, con los labios temblorosos. ¿Y si gana?». Javier cerró los ojos. Una punzada de vértigo le subió desde el estómago, porque por primera vez en su vida se dio cuenta de que realmente podía perderlo todo. El primer día en los tribunales llegó antes de lo esperado. Laura entró en la sala, con la cabeza alta, los hombros rectos, caminando con confianza. No necesitaba ocultar su orgullo. Había luchado por estar allí, y iba a luchar hasta el final. Javier estaba sentado frente a ella, con la mirada sombría. Isabel le apretaba la mano, sus dedos helados. Ambos miraron a Laura con odio, un odio que nacía del miedo, de la impotencia, de la dolorosa constatación de que ella ya no era la mujer a la que podían controlar. Javier intentó intimidarla con la mirada, trató de hacerla retroceder con una mirada afilada como un cuchillo. Pero Laura simplemente lo miró fijamente, y por primera vez en su vida, él se vio a sí mismo como alguien pequeño. Ya no tenía ningún poder sobre ella. El juez golpeó el mazo. El juicio comenzó. Javier intentó jugar su vieja carta. Construyó una historia, presentando a Laura como una mujer codiciosa, astuta, interesada. Ella no me amaba, solo quería mi dinero. Isabel interpretó el papel de víctima perfecta, llorando ante el tribunal, contando los días en que había sido maltratada por su nuera, despreciada, rechazada. Pensaron que esta farsa tendría éxito. Pensaron que el juez simpatizaría con ellos, pero entonces llegó el turno de Laura. Su abogado levantó lentamente la vista, con una mirada fría, cada palabra que pronunciaba como un cuchillo afilado cuidadosamente. Su señoría, estas son las pruebas. Un expediente fue colocado sobre la mesa, y ese fue el momento en que todo se derrumbó. Los mensajes amenazantes, insultantes, humillantes. Las grabaciones de audio. La voz de Javier gritando, la de Isabel insultando, el sonido de cristales rotos. Las fotos de los puñetazos en la pared, el plato roto, los arañazos que Laura había ocultado en silencio. Los testigos, incluso los amigos de Javier, confirmaron que Isabel había intentado herir a Laura.
la cruda verdad, irrefutable. Javier se quedó sin palabras, sus labios apretados. Miró fijamente los documentos sobre la mesa como si fueran un cuchillo en su garganta. Isabel palideció. Sus pequeños hombros temblaban. No, no puede ser. Está mintiendo, susurró, pero su voz temblorosa no era más que una confesión. El juez se inclinó hacia adelante, su mirada fría y penetrante. Javier, preguntó, ¿es cierto que su madre le lanzó un plato a Laura durante una discusión? Javier abrió la boca, pero su lengua se quedó rígida. Todas las excusas que había preparado se volvieron inútiles. Laura lo miró. Una mirada que ya no contenía dolor, ni reproche. Solo desprecio. Solo una victoria silenciosa, despiadada. Y en ese momento, Javier entendió que había perdido. Isabel tenía algo planeado, algo que podía destruir a Laura. Pero esta vez, Laura no iba a quedarse de brazos cruzados. «Vamos a ver de qué es capaz», murmuró, con una mirada tan fría que podría congelar el aire a su alrededor, como si un viento invernal estuviera entrando, frío e implacable. Raquel asintió, sus ojos brillando con una chispa de determinación, como si estuviera lista para enfrentar una batalla sin cuartel. Si quiere guerra, va a tener guerra. Laura apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como si estuviera sosteniendo su propio destino, como si todo el mundo estuviera esperando su decisión. Esta historia no había terminado, e Isabel y Javier estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando te enfrentabas a una mujer que ya no tenía miedo. El sonido de la puerta cerrándose tras ella seguía resonando en su mente, como una poderosa declaración de guerra. Laura seguía libre. Pero, ¿qué significaba la libertad después de tanto tiempo de encierro? No había tenido tiempo de procesarlo, de entender lo que había pasado. Había pasado de la pesadilla de su matrimonio a la guerra en los tribunales, y ahora que todo había terminado, se preguntaba: ¿quién soy sin Javier? Sin la manipulación constante, sin los insultos disfrazados de consejos, sin el desprecio de Isabel en cada mirada. Por primera vez en años, Laura no sentía miedo de volver a casa, porque ahora su casa era suya, un lugar donde tenía el control. Cuando entró en su nuevo apartamento, todo estaba en silencio. No había nadie allí para juzgarla, nadie para decirle que no había hecho lo suficiente, nadie para hacerla sentir pequeña, ni siquiera la mirada fría de Isabel o las quejas de Javier. Dejó su bolso en el sofá y se quedó de pie en medio del salón, sintiendo el peso de todo, soledad. Y eso, extrañamente, no la asustaba. De hecho, se sentía cómoda consigo misma, por primera vez en su vida. Esa semana, Laura hizo algo que no había hecho en años. Caminó por la ciudad sin sentir que tenía que apresurarse para llegar a casa. Antes, su vida estaba programada en función de Javier e Isabel. Si quería salir con amigas, tenía que avisarle a Javier a qué hora regresaba. Si se retrasaba unos minutos, Javier la llamaba para reclamarle, con palabras llenas de ira. Si quería hacer algo sola, Javier la hacía sentir culpable. Siempre era él quien decidía que ella no tenía derecho a vivir como quería. Pero ahora, Laura podía caminar sin miedo, sin sentir que alguien la estaba esperando para juzgarla, criticarla o hacerla sentir insuficiente. Podía ir a donde quisiera, hablar con quien quisiera, comer lo que quisiera, y eso la hacía sentir como una persona completamente nueva. Y cada paso, cada calle por la que pasaba, la hacía sonreír, como si todo el mundo estuviera celebrando su libertad. Las primeras noches fueron difíciles. Laura se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo rápido, con la sensación de que Javier estaba de pie en la habitación, gritándole. Los recuerdos seguían allí, clavados en su piel como espinas,
afiladas hasta el punto de que no podía olvidarlos. La forma en que Javier la hacía sentir estúpida solo por tener emociones. Las palabras de Isabel, afiladas como cuchillos, la herían en cada respiración. La sensación de caminar sobre cristales, siempre alerta, siempre temiendo que llegara el siguiente ataque, que todo volviera con una tormenta furiosa. Pero ahora, el ataque nunca llegaba, porque esa batalla había terminado, y era hora de sanar. Respiró hondo, como para liberar el dolor que aún quedaba. Cuando Laura regresó a la oficina, se encontró con algo inesperado. La gente la miraba diferente. Algunas miradas eran de curiosidad, como si quisieran saber más sobre su historia, mientras que otras mostraban un profundo respeto, como si vieran el cambio en ella, la fuerza que antes no había. Y entonces, una de sus compañeras, Gabriela, se acercó. «Me enteré de lo que pasó con tu exmarido», dijo Gabriela, su mirada sin rastro de lástima, solo comprensión y empatía. Laura sintió un nudo en la garganta. No estaba segura de qué decir, no sabía cómo responder a esa preocupación que nunca había esperado. Pero Gabriela sonrió suavemente, llena de buena voluntad. «Solo quería decirte que eres una mujer valiente». Laura parpadeó, sorprendida ante esas palabras, sintiendo una ola de emociones recorrerla. «¿Qué?». Gabriela se encogió de hombros, su mirada llena de empatía, como si no necesitara decir nada más. «Hay muchas mujeres en esta oficina que han pasado por lo mismo que tú, pero pocas han tenido el coraje de enfrentarlo. Nos inspiras, Laura». Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió orgullo de sí misma. Una sensación de confianza, como si se hubiera reencontrado consigo misma después de un largo tiempo perdida. Unos días después, Laura fue al banco. Entró en la oficina y firmó los papeles para abrir una cuenta a su nombre. Sin un marido, sin nadie que la controlara. Sin nadie que le dijera qué hacer con su dinero, con su vida. Salió del banco con la tarjeta en la mano, una sonrisa en sus labios. Era completamente independiente. Y esa, se podría decir, era la mayor victoria de todas, porque era una victoria para ella, por ella. La última pieza del rompecabezas fue dejar ir lo que quedaba del pasado. Laura tomó su teléfono, abrió su lista de contactos y bloqueó el número de Javier. Bloqueó también el de Isabel, borró cada foto, cada recuerdo, cada rastro de la vida que había tenido con ellos. Y cuando hubo terminado, cerró los ojos y respiró hondo. Se había liberado. Laura había sobrevivido a la tormenta. Y ahora era dueña de su propio destino, sin miedo, sin cadenas. Solo ella y un futuro brillante que la esperaba. La casa de la tía Teresa ahora era un infierno. Javier e Isabel nunca pensaron que podrían caer tan bajo, pero el destino no perdona. El karma llegó a saldar su deuda, y por primera vez en su vida, Isabel entendió lo que era estar del otro lado de la humillación. «Tienen 2 meses», les dijo Teresa con voz dura, sin un ápice de compasión. «Después de eso, quiero que se vayan». Isabel se quedó helada, como si esas palabras fueran un golpe en la cara. «Pero... ¡somos familia!». Teresa soltó una carcajada seca, sin rastro de amabilidad. «Nunca trataste a nadie como familia, Isabel. Ahora te toca probar tu propio veneno». Isabel quiso gritar, quiso insultarla, quiso decirle que no se atreviera a hablarle así, pero no pudo, porque ahora no tenía poder. Ahora era ella quien dependía de la caridad de otros. Javier apretó los puños con rabia. «No te preocupes, mamá. Vamos a salir de esta». Pero no tenían a dónde ir. No tenían dinero, no tenían casa, solo tenían odio, y eso no pagaba las cuentas que se acumulaban. Las discusiones entre Javier e Isabel se hicieron más frecuentes, la tensión escalaba sin cesar. Antes, Laura siempre había sido quien soportaba la rabia y la manipulación de Javier, pero ahora
Él ya no tenía a nadie más a quien controlar, y el monstruo que Laura había aguantado durante años empezó a devorar a su propia madre. «Es tu culpa», gritó Javier una noche, golpeando la mesa con furia. «Si no hubieras hecho la vida imposible a Laura, ella no se habría ido». Isabel abrió la boca, horrorizada, como si esas palabras fueran una bofetada en la cara. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Solo intentaba protegerte de esa cualquiera». Javier se rió amargamente, su voz llena de desprecio. «¿Protegerme? Me has arruinado la vida. Si te hubieras quedado en tu maldita casa, todo estaría bien». Isabel se quedó sin palabras. Por primera vez, su hijo le hablaba con desprecio, como él solía hablarle a Laura, y ella lo sintió, el desprecio que ella misma había causado. Era la misma sensación que Laura había experimentado cada día, y ahora Isabel era quien tenía que probarla. Pero en lugar de aceptar la verdad, Isabel estalló. «Esa cualquiera te ha lavado el cerebro». Javier, sin contenerse más, golpeó la pared, furioso, como si todo hubiera superado el límite. «Joder, cállate, mamá». Isabel retrocedió, asustada. Por primera vez en su vida sintió miedo de su propio hijo. Nunca lo había visto así antes. Pero ahora había sentido el miedo que Laura había tenido que soportar durante todos esos años. Y ahora le tocaba a ella. Apenas unas semanas después, Javier perdió su trabajo. Sus compañeros ya no lo respetaban. Tras la demanda, tras los rumores, después de que Laura ganara el juicio, la reputación de Javier se había desplomado en picado. Y cuando su jefe lo llamó a su despacho, supo, en lo más profundo de su ser, que su tiempo se había acabado. «No podemos seguir trabajando contigo», dijo el hombre con voz fría y dura. «Tu imagen está afectando a la empresa». Javier, aturdido, no podía creer lo que oía. «Pero soy el mejor en mi campo». Su jefe suspiró mirándolo como a un fracasado. «No siempre gana el mejor, Javier. A veces solo sobreviven los que no se ven envueltos en escándalos». Y así, en una breve reunión, Javier perdió todo lo que había tenido. Cuando Isabel supo que Javier se había quedado sin trabajo, una parte de ella se rompió. No, esto no puede estar pasando. Pero la verdad era innegable. Y esa noche Teresa, sin mostrar ni una pizca de compasión, dejó las cosas claras. «No pienso manteneros». Isabel, desplomada en una silla con el rostro pálido, no pudo articular palabra. «Javier, ¿qué vamos a hacer?». Javier no respondió. Solo se quedó sentado, con la mirada perdida por la ventana con expresión vacía. No les quedaba nada, ni esperanza alguna, y todo por no haber valorado a Laura como debían. Un mes después, mientras Laura estaba sentada en una cafetería con Raquel, ambas reían y disfrutaban del aire fresco de un día hermoso, escuchó una voz familiar a su espalda. Laura, con el cuerpo en tensión, se giró lentamente. Javier estaba allí, pero no era el Javier que ella había conocido. Tenía el rostro demacrado, los ojos vacíos, la ropa descuidada y el pelo revuelto. Su voz también era diferente, ya no era afilada, sino que estaba teñida de debilidad. «Necesito hablar contigo». Laura se cruzó de brazos, sus ojos fríos lo examinaron. «No tenemos nada de qué hablar». Javier tragó saliva, su voz temblaba. «Por favor». Raquel, incapaz de soportar la presencia de Javier, se levantó con el rostro lleno de rabia. «Vete». Javier levantó las manos, tratando de mantener la distancia. «No quiero causar problemas. Solo quería pedirte perdón». Laura parpadeó, sorprendida por el cambio repentino de actitud. Javier, el que nunca se había disculpado, estaba ahora allí, con su orgullo completamente destrozado. Por un instante, Laura sintió lástima, pero inmediatamente recordó todo lo que él le había hecho: los insultos, los ataques de ira injustificados, la humillación,
y cuando esos recuerdos volvieron a ella, se dio cuenta de algo importante. Ya no sentía nada por él, ni amor, ni odio, ni rencor. Javier ya no significaba nada para ella. Así que le dedicó una mirada indiferente, y solo dijo una palabra, la única palabra que realmente importaba: adiós. Luego se giró y siguió con su vida. Porque al final, esa era la venganza más dulce. No insultarlo, no gritarle, no odiarlo, sino simplemente seguir viviendo como si él nunca hubiera existido. Javier se quedó allí, sumido en el olvido, y Laura nunca miró atrás. El día que Laura vio a Javier por última vez, se dio cuenta de que algo había cambiado en ella para siempre. Al verlo allí, derrotado, derrumbado, suplicando su atención, comprendió que todo el poder que necesitaba había regresado a ella. Ya no sentía miedo. Durante años, él había sido la sombra en su vida, el carcelero, el juez, su verdugo. Pero ahora, Javier ya no tenía control sobre ella. Era solo un hombre roto, abandonado en el olvido. Y Laura ya no tenía tiempo que perder con los fantasmas del pasado, porque su vida acababa de empezar. Unos días después, Laura tomó la decisión más importante de su vida. Renunció a su antiguo trabajo, ese lugar donde Javier y su sombra aún persistían, donde había gente que conocía su historia y la miraba con lástima o juicio. Pero Laura no era una víctima. Ella era una superviviente y quería empezar de cero. Así que envió su currículum a una empresa más grande, para un puesto mejor, con un salario más alto. Una semana después, recibió una llamada de ellos. Señorita Laura, nos gustaría ofrecerle el puesto. Al colgar, se sentó en silencio en el sofá. Una sensación de serenidad la invadió. Lo había logrado. Sin Javier, sin nadie que le dijera lo que tenía que hacer. Laura cerró los ojos, sintiendo la paz que la envolvía, como si una tormenta furiosa hubiera pasado, dejando tras de sí un espacio tranquilo, sin el eco de las burlas, las miradas frías. Sonrió, no por una felicidad momentánea, sino por algo más profundo: la libertad de no estar atada a esas voces invisibles que una vez intentaron hundirla en la sensación de no ser suficiente. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no había nadie a su lado que le recordara que no era digna. Finalmente, después de tantos años, había escapado de la oscuridad del pasado. Los meses pasaron como un río que fluye suavemente, sin obstáculos, sin necesidad de mirar atrás. Laura creció, más de lo que jamás había soñado. No solo encontró un nuevo trabajo, sino que se encontró a sí misma en él. Cada mañana, al entrar en la oficina, se sentía como una llama brillante, irradiando fuerza, pasión y confianza. No solo era una persona talentosa en su campo, sino un símbolo de independencia y éxito. Hizo amistad con mujeres fuertes, mujeres que no necesitaban a nadie a su lado para brillar, y en esas largas tardes con amigas se dio cuenta de que no había nada más valioso que el respeto de quienes la rodeaban, no por las cosas que tenía, sino por quién era. Mientras tanto, la vida de Javier e Isabel se hundía en un camino sin salida. Después de que Javier perdió su trabajo, no encontró una mejor oportunidad, solo un trabajo mal pagado, en un entorno donde todos lo miraban con desprecio. Cada paso que daba parecía provocar susurros. ¿Ese tipo? Sí, el mismo cuya esposa lo demandó y ganó todo. Ya no tenía ningún valor a los ojos de nadie. E Isabel, la mujer que una vez se autoproclamó reina madre, ahora vivía como una carga en la casa de su hermana. Sin sirvientas que la atendieran, sin Laura que le cocinara, sin nadie que la tratara como a una reina. Y eso, como piedras silenciosas, la estaba aplastando desde adentro. Un día, mientras Javier trabajaba en la oficina, su mente divagaba por la fatiga. De repente, escuchó murmullos de su grupo de compañeros. Una sensación de ansiedad lo invadió.
Se acercó y los vio mirando algo en sus teléfonos, con expresiones de diversión. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de parecer tranquilo, pero sin poder ocultar la preocupación en sus ojos. Uno de ellos lo miró y sonrió con burla. Nada, Javier. Solo encontramos una entrevista muy interesante. Javier entrecerró los ojos. La tensión aumentó. Se acercó y tomó uno de los teléfonos, mirando la pantalla. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era Laura. Estaba dando una entrevista para una importante revista. Su rostro radiante, confiado, completamente diferente a la mujer que él había conocido. Antes, estaba atrapada en una relación tóxica. Me hacían creer que no era lo suficientemente buena, que no era capaz, que no podía vivir sin él. Pero aprendí algo. No hay peor prisión que una construida sobre el miedo. Y cuando salí de allí, me di cuenta de que no solo era capaz, sino que era invencible. Javier sintió que su corazón se congelaba. Ella no lo mencionó, no dijo su nombre, porque él ya no era importante en su mundo. Él era parte de un recuerdo, parte de un pasado que Laura había dejado atrás. Y ese fue el golpe final, el golpe que no pudo evitar. Esa noche, en medio de la borrachera, Javier perdió el control. Tomó su teléfono, la ira lo invadió como una ola. Llamó a Laura, sus manos temblaban. El teléfono sonó, cada latido de su corazón contando el tiempo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y cuando estaba a punto de rendirse, ella respondió: «¿Javier?». Su voz era fría, distante, como si hablar con él no le importara en absoluto. Javier trató de sonar tranquilo, pero estaba demasiado borracho para disimular. «Laura, necesito verte». Ella guardó silencio por un momento, y cuando habló, su respuesta fue letal. «No, Javier, no necesitas verme». Javier apretó la mandíbula. «Laura, por favor, solo quiero hablar». Laura suspiró con calma. «Ya no hay nada de qué hablar». Javier sintió pánico, porque en el fondo sabía que esta era la última vez que hablarían. Sabía que después de esta llamada, Laura desaparecería para siempre de su vida, y eso lo aterrorizaba más que cualquier cosa. «Por favor», susurró con voz quebrada, «dime que todavía me odias». Laura soltó una risa ligera. «No te odio, Javier». Javier cerró los ojos con fuerza. «Entonces, ¿me perdonas?». Laura sonrió. «No necesito hacerlo, porque ya no me importas». Javier se quedó sin aliento. Y entonces, Laura colgó. Para siempre. Javier nunca volvió a saber de Laura. No porque ella desapareciera, sino porque ella siguió su vida sin mirar atrás. Mientras él se hundía en la mediocridad, mientras Isabel vivía en el olvido, mientras el mundo seguía adelante sin ellos. Laura no solo existió, ella brilló. Y esa fue la mejor venganza que pudo tomar. Años después, Laura había construido una nueva vida, una vida que nunca imaginó posible cuando estaba atrapada en aquel infierno. Ya no era la mujer que caminaba con miedo, sino una mujer fuerte, segura, inquebrantable. Y sobre todo, era feliz. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía preparada una última prueba. Un día, mientras se relajaba en un café, disfrutando de una mañana tranquila después del trabajo, sintió una sombra que aparecía en su visión periférica. Un escalofrío la recorrió, no por miedo, sino por la extraña sensación de que el pasado estaba a punto de chocar con su presente. Giró la cabeza y allí estaba él, Javier. Pero no era el Javier que ella recordaba. El hombre que una vez se sintió intocable, poderoso, seguro de sí mismo, ya no existía. En su lugar había un hombre envejecido antes de tiempo, con profundas ojeras, ropa descuidada y una expresión de absoluta derrota. Y cuando sus miradas se cruzaron, Laura supo que él aún no la había superado. En sus ojos había una mezcla de vergüenza, ira y desesperación. Javier se quedó paralizado.
Era evidente que no esperaba encontrarla allí. Laura, en cambio, no sintió nada, sin miedo, sin ira, sin resentimiento. Javier ya no tenía poder en su mundo. Cada uno de sus pasos en este espacio se sentía como una intrusión grosera, nada más y nada menos. Laura, sentada en silencio, con la mirada distante, no mostraba emoción alguna. El silencio entre los dos era tan denso como el aire en la habitación, pero para ella todo era demasiado familiar. Sabía que, en algún momento del pasado, había sentido dolor, se había sentido herida, pero ahora esa herida ya no existía. Ahora, su paz era un renacimiento después de todo. Javier tragó saliva, tratando de recuperar un poco de la autoestima que estaba siendo arrojada a la oscuridad. Se acercó, pero la distancia invisible entre ellos se había ampliado hacía mucho tiempo. No podía acortarse con esos pasos llenos de esperanza y lástima. Cada uno de sus pasos, sin importar cuánto esfuerzo pusiera, solo profundizaba su soledad. No podía entender que, para ella, sus palabras ya no significaban nada. Laura ya no era la mujer ingenua y vulnerable. Era una persona que había sobrevivido a las tormentas y seguía en pie, fuerte y resistente. «Laura», dijo, pero esa voz, delgada y débil, era el eco de un hombre que lo había perdido todo. No el hombre que ella había conocido, sino una sombra. Esas palabras ya no podían alcanzarla. Laura levantó su copa de vino, tomó un pequeño sorbo, manteniéndolo en sus labios un poco más de lo habitual. No tenía prisa, no necesitaba tenerla. Había aprendido a abrazar la calma. Había aprendido que en esos momentos no había necesidad de explicar nada, solo vivir la sensación. «Javier», dijo, sin ninguna vibración en su voz. No necesitaba contar cada palabra, cada letra al enfrentarse a él. Solo necesitaba ese silencio, esa paz. Él sonrió, pero esa sonrisa solo aclaraba la amargura en su corazón. Esa sonrisa, delgada y fingida, no podía ocultar su dolor. «¿Estás bien?», preguntó Javier, sus ojos buscando una confirmación, aunque sabía que ya no tenía nada que ofrecer. Esas preguntas ahora eran solo fantasmas, sin nada sincero, sin nada necesario. «Muy bien», respondió Laura, suavemente, sin rastro de confusión o lástima. Dejó su copa de vino, mirándolo con una mirada que ya no tenía interés. «¿A qué has venido?». La pregunta fue suave, pero afilada, haciendo que Javier sintiera la distancia innegable. Javier evitó su mirada, tartamudeando. «No he venido por ti, solo pasaba por aquí». Mentira. Laura no necesitaba pensar mucho para darse cuenta de que esas palabras no eran más que una fina capa. ¿Qué quería? Ella lo sabía bien, pero no le daría esa satisfacción que él buscaba. No necesitaba enfrentarse a esa triste realidad, era demasiado fuerte para eso. Javier suspiró. Su mano inconscientemente acarició su cabello desordenado. «Mi madre falleció hace 6 meses». Lo soltó, pero el silencio en la habitación hizo que sus palabras fueran pesadas, como una piedra que la golpeaba en el corazón. Laura no reaccionó. «Lo sé». Una respuesta simple, pero en el fondo había determinación. No necesitaba sentir pena. La vida continuaba y el mundo no se detenía cuando alguien se iba. Javier levantó la vista, sus ojos de repente mostraron sorpresa. ¿Cómo? No entendía cómo ella podía saberlo, cómo no sentir nada cuando esos detalles no podían ser algo pequeño para él. El mundo sigue girando, Javier. No necesitaba dar más explicaciones, una dolorosa realización que él no quería escuchar. Pero era la verdad, una verdad que no podía negar, sin importar cuánto lo intentara. Javier tosió,
tratando de calmar la incomodidad en su voz. ¿Podemos hablar en otro lugar? Miró a su alrededor, dándose cuenta de su soledad. Este espacio era demasiado pequeño, demasiado pesado, como si reflejara la miseria en su corazón. Laura dejó su copa, su mirada seguía firme, sin dudar. No. Cortó su propuesta, sin dudar, sin rastro de lástima. Javier se congeló. ¿No? Repitió, como si no pudiera creerlo. Su respuesta era demasiado fría, demasiado distante, pero era la respuesta que necesitaba escuchar. Laura lo miró directamente a los ojos, sin apartarse. No tengo nada que hablar contigo. Sus palabras fueron como un hechizo, cerrando todas las posibilidades, terminando cualquier esperanza. Javier no supo qué hacer, respiró profundamente y luego tartamudeó como un niño. Solo quiero que sepas que... Es demasiado tarde. Su respuesta fue aguda y decisiva. No era perdón, no era consuelo, solo el final. Y Javier supo que ese era el golpe final. Javier levantó la cabeza, sus ojos brillaron con una débil esperanza. Laura, solo quiero saber, ¿podrías perdonarme alguna vez? Esta pregunta, su último anhelo, pero no hubo ningún cambio en su rostro. Laura se inclinó hacia adelante, mirándolo por última vez. Javier, no existes en mi vida. ¿Cómo se supone que perdone a alguien a quien ya considero muerto? No pudo contener ningún remordimiento en su corazón, ni una pizca de lástima. Su respuesta fue fría como el hielo y hundió a Javier en un abismo. Javier se encogió en su asiento, pero ella no lo volvió a mirar. Laura se levantó, tomó su bolso y antes de irse se giró una vez más, mirándolo como si viera una sombra tenue del pasado. Cuídate. Y luego se fue sin decir nada más, sin mirar atrás, sin darle la oportunidad de decir la última palabra. Javier ya no era nadie en su vida. Había muerto en su mundo hace mucho tiempo, solo que ella no lo había reconocido hasta ahora. Se quedó allí, solo, durante horas, en medio de un espacio vasto que ahora solo era oscuridad. Sin Laura, sin su madre, sin nada. Al final, entendió que él mismo se había destruido. Nadie más. Se había enterrado con su orgullo y su debilidad. Mientras tanto, Laura caminaba por la calle, sintiéndose ligera y libre. Sus pasos eran libertad, ya no estaban atados al pasado. Esa noche, durmió profundamente, sin pesadillas, sin el peso de los recuerdos oscuros, porque la historia de Javier había terminado. Pero la suya apenas comenzaba. Se prometió a sí misma que nunca más se conformaría con menos de lo que merecía. Ya no tenía miedo de salir sola. Ya no tenía miedo de tener éxito. Ya no tenía miedo de ser quien siempre quiso ser. Y con el tiempo, Laura ascendió, no como la exesposa de Javier, no como la mujer débil de un matrimonio roto. Ella era Laura, una mujer fuerte, resistente, que había sobrevivido y se había superado a sí misma. Se convirtió en la mujer que antes solo se atrevía a soñar, nadie podía doblegarla, nadie podía vencerla. Javier se hundió en la mediocridad, un ser humano sin vida, sin esperanza. Nunca se recuperó del divorcio. Cada día era una caída sin fin, sin metas, sin dirección. Trabajos mediocres, sin un lugar donde refugiarse, solo fracasos consecutivos, como un bucle del que no podía escapar. Ya no tenía fuerzas para limpiar los escombros que él mismo había causado. Se hundió en la oscuridad de las malas decisiones, viviendo en la soledad que él mismo se había buscado. Isabel, la madre fría, no encontró perdón ni amor en su vida, murió sola. Nadie estaba a su lado, nadie la cuidó cuando lo necesitó. Nadie le trajo comida, nadie preguntó por ella, nadie la llamó especial, nadie la lamentó. Isabel murió como había vivido, una vida llena de palabras venenosas, carente de amor, y al final
Ni siquiera su hijo pudo soportar su presencia. Nadie la recuerda, porque no dejó huella más allá del daño que causó. Laura, en la calle Monterrey en una tarde tranquila, sintió la libertad plena. La brisa acariciaba su rostro, el sol iluminaba el cielo azul. Por primera vez en su vida se sintió completamente en paz. Sin tensión, sin preocupaciones, sin fantasmas del pasado que permanecieran en su mente. Ya no le debía explicaciones a nadie, no necesitaba pedir permiso a nadie para existir. Era libre, ya no temía nada. Su mayor pesadilla había terminado. Y entendió que nunca volvería a ser una mujer atrapada en el infierno de otra persona. Había escapado de la sombra del pasado para entrar en la luz de la libertad. Y esa era la mayor venganza. No necesitaba destruir a Javier ni a Isabel. Ellos ya se habían destruido a sí mismos. El olvido era el castigo más terrible para una persona que se amaba a sí misma hasta el punto de olvidar todo lo que la rodeaba. Y Laura los había olvidado. Ya no dedicaba ningún espacio en su vida a esos fantasmas que habían muerto en su alma hace mucho tiempo, porque su historia nunca se había tratado de ellos. Siempre se había tratado de ella, de su renacimiento, de lo que había superado y de lo que estaba por venir. Y ahora, esa historia estaba lista para continuar, brillante, libre, feliz, para siempre. Y si esta historia toca tu corazón, te invitamos a descubrir más historias inspiradoras en nuestro canal. Traemos historias no solo para entretener, sino también para que reflexiones, para que entiendas que, por más difíciles que sean las cosas, siempre hay luz al final del camino. Haz clic en el siguiente video y continúa este viaje con nosotros. Seguro que no podrás apartar la vista. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este video con aquellos que creas que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.